El doctor Rodrigo Labardini es doctor en Derecho y Relaciones Internacionales por la Qasar University Baku, Azerbaiyán. Es jefe de delegación y miembro de múltiples delegaciones internacionales mexicanas bilaterales y multilaterales. Ha dictaminado más de 500 tratados, acuerdos y memoranda de entendimiento de México y entidades públicas mexicanas. Ha participado en la negociación y cierre final de más de 40 tratados y acuerdos internacionales de México y entidades públicas mexicanas. También ha participado en más de 100 delegaciones mexicanas internacionales, bilaterales y multilaterales. Y es jefe de delegación de más de 20 delegaciones mexicanas. Profesor, muy buenos días, muchísimas gracias. Muy buenos días, Sisi. Un gusto hablar, conocerte. Muchísimas gracias por el espacio y por su tiempo. Gracias. Para poder realizar esta pequeña entrevista de parte de Espacio Global. Y bueno, primero que nada, gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con Espacio Global, un nuevo colectivo que está creciendo y que se va escuchando, así es que el honor es mío. Gracias. Gracias. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo cree usted que la creación del corredor medio está transformando las dinámicas de poder en Eurasia? ¿Y exactamente qué papel específico juegan los proyectos de infraestructura en redefinir la geopolítica en esta región, especialmente en el contexto de las sanciones de Rusia e Irán? El corredor medio es algo que se llama hoy día, es muy interesante, porque es tratar de ver la manera más económica, sobre todo ágil y dinámica, para tratar de transportar productos desde China, de Oriente, hacia el mercado europeo. ¿Y cómo es esto? Tradicionalmente las vías de comunicación entre China y Europa habían sido por tierra, la ruta de la seda. Pero esta, como mencionaba yo en la exposición que presenté ayer, pues para hacerlo por camello, a la vertiginosa velocidad de 40 kilómetros diarios, pero andar 40 kilómetros en camello es agotador. Uno tardaría 1 año, 4 meses el recorrido de Beijing hasta Madrid. Una locura. Entonces, sin embargo, la ruta de la seda floreció desde el segundo siglo antes de Cristo hasta el siglo XV. ¿Por qué en el XV? Porque en ese momento surgieron conflictos y hostilidades en Asia Central. Entonces, cuando venían de China, llegaron a Asia Central, era mucho riesgo, y decidieron explorar hacia el este, hacia el océano. Y una vez se encontraron en el océano, pues es mucho más sencillo bajarse por el mar de China, el Índico, y cruzar e irse hacia Europa, en donde te subes a un buque y para efectos prácticos llegaste a Europa. Son 3 meses de travesía, pero mucho más corto que año 4 meses. Entonces, históricamente estaba presente. Pero a partir de entonces, de ese siglo XV, un enfoque más fuerte en XVI, el tráfico de mercancías entre China y Europa es básicamente por mar. El día de hoy, por tierra solo se transporta de China a Europa por vía terrestre menos del 5% de todos los contenedores mundiales que van al respecto. 5%. Y sin embargo, pese a ese pequeño monto, se ha hecho una gran competencia geopolítica. ¿Por qué? Porque para transportar de China hacia Europa tienes que cruzar todo lo que es el continente euroasiático. Y tienes básicamente 3 rutas. ¿Por qué 3? Porque una es por el norte, que nos asociamos normalmente con el transiberiano, y ya entras a Rusia y terminas en Europa. Pero esa es una. El otro es irse por Asia Central o incluso Indochina, que es bajar mucho, pero te vas a Asia Central, bajas a Irán y de ahí puedes llegarte hacia el Mar Negro o por Turquía te sigues a Europa. Y el punto es que es una u otra, porque el Mar Caspio está en medio, está enfrente. Entonces esas han sido las tradicionales. Ahora, debido a que los países de Asia Central, el Cáucaso, Azerbaiyán, Kazajstán, otros más, quieren tener presencia, han hecho un esfuerzo para tratar de organizarse y crear lo que llaman el corredor medio, el Middle Corridor, que es salir de China para pasar por Asia Central, entiéndase Kazajstán principalmente, pero los otros países también involucrados, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, para llegar entonces al Mar Caspio y hacer algo complicado, que es cambiar el contenedor de la plataforma férrea, subirla inmediatamente al buque, cruzar el Mar Caspio y del otro lado hacer lo mismo, para pasar el contenedor del buque, ahora otra vez al ferrocarril y de ahí seguirse.
Esto requiere infraestructura, requiere tener un puerto y coordinado además, que no había mencionado ayer, requiere puertos coordinados, porque la mercancía que llega a Kurik, ahí en Kazajstán, tiene que trasladarse por mar a Bakú, o al puerto de Alat, y hacerlo. Y se convierte en un problema, porque es infraestructura, recursos. Y aparte recursos que tienen que ser coordinados. Si tú pones en Kurik una capacidad de 50,000 millones de toneladas, 50,000 toneladas, 5 toneladas, y del otro lado ponen nada más para una, ¿cuántas toneladas pueden cruzar? Solo una. Entonces tienes que poner para 50 y 50, ir acompañados. Eso requiere coordinación, requiere mucho esfuerzo también. Entonces, el corredor medio busca mayor flujo. Y ahora, con las sanciones económicas a Rusia, pues adquiere mayor presencia. Es decir, ¿para qué nos arriesgamos a pasar por Rusia? Las sanciones económicas a Irán, ¿para qué nos arriesgamos a pasar aquí? Entonces, eso contribuye, además de la coordinación entre los países de Asia Central y Cáucaso para llegar acá, requiere ver la oportunidad que ofrece. Por eso el mar Caspio está creciendo como medio de transporte, cruzar entre los dos. Se llama corredor medio porque sería la ruta norte, Rusia, la ruta sur, Irán, y la ruta medio, el Caspio. Una alternativa también dicen, no, es que es la media porque es por el mar. No, el mar, si tiene 95% del mercado, pues el medio no es realmente una real alternativa, pero es la competencia en ese 5%, pero tiene gran potencial, porque si el traslado de mercancías por norte o por la línea sur, por Irán o por Rusia, y por tierra, por el Caspio, solo tarda de 12 a 15 días, esto es una gran diferencia porque por mar te toma mínimo 60 días. Entonces estás reduciendo eso. Sin embargo, tomar en cuenta, por ferrocarril no vas a poder transportar las 25,000 TEUs que transporta un buque moderno hoy. Sin embargo, están haciendo grandes esfuerzos. Ya en ese corredor, hace 2 años, hubo un ferrocarril que medía 1 kilómetro de largo. Imagínate. Esto implica, pero aún así, pongamos de 1,000 TEUs, no corresponden a 25,000 TEUs, perdón, TEU. Que es un TEU. Es una unidad equivalente a un contenedor de 20 pies. TEU, TEU. Entonces, si un buque te transporta 25,000, 30,000, que están ya los Panamax y todo esto, por mar, aunque sean 60 días, pues está. Pero tarda en llenarse el buque, por más que lo coordina y demás, tarda en llenarse unos 2 meses. Ahora tú puedes montar esto por tren y cruzar en 12, 15 días, fantástico. Esto tiene problemas y requiere mucha coordinación, porque cada frontera que cruzas requiere tener el mismo sistema, por lo menos aduanero. Usar un solo pedimento aduanero, tener garantía en precios, tener garantía en seguros que apliquen igualmente. Vaya, empieza hasta por el propio tamaño de gauge, el ancho de la vía férrea. Todos imaginamos la nuestra, pero no. Resulta que hay varias. Entonces, se corre el riesgo de tener que cambiar. Georgia y Rusia, por ejemplo, tienen un sistema de transporte en donde requieren un cambio de vías. Tienen que levantar a los vagones, a las cajas, a los vagones del tren y cambiarles, ajustarles las llantas. En fin. Y aquí lo que hacen es, los buques se llaman roll-on, roll-over, roll-on, roll-off, significando, entra la base del car, el vagón, la pura plataforma del tren, viene arriba el contenedor, lo separan y entonces el vagón, el carro del tren se sube al buque, ajustan las vías y se pasa. Por eso ya roll-on, rueda para subirse y ya que llega, rueda para bajarse. Wow. Es un wow, sí, pero es tecnología y requiere coordinación y mucho, entonces sí tiene gran potencial y muestra el juego geopolítico, porque ahora Rusia ya no es el único que detenta el monopolio al respecto. Pues interesantes sus respuestas, la verdad es que sí estamos en un mundo con bastantes cambios y todo cambia constantemente. Y bueno, hablando también un poquito de Rusia, ¿cómo ha influido la guerra entre Rusia y Ucrania en la aceleración de estos proyectos de infraestructura
¿Y qué impacto ha tenido en las relaciones entre China, Europa y las naciones del Cáucaso y Asia Central? Una pregunta tiene muchas Bastante cosas. extensa. Primero, gracias por recordar el punto, porque no había mencionado, se me pasó. Pero gracias, sí. Yo mencionaba las sanciones, pero la guerra Rusia-Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, sin duda está afectando, porque ahora pues ya ni siquiera la vía rusa es tan atractiva, o por otros motivos bélicos, políticos, pues ahora empieza a resurgir con mayor fuerza este corredor medio, justamente. Y contribuye, las sanciones. Además, también hay que recordar, Rusia luego utiliza motivos políticos para afectar el comercio. Entonces, contribuye a esto, sin duda alguna. ¿Cómo afecta la relación? Pues eso hace que China tenga más orientación hacia Asia Central y hacia el Cáucaso, porque pues quiere que sus productos se transmitan. ¿Cómo le afecta a Europa? Pues dice, está bien. Y todo este corredor también tiene otro problema, que es que una cosa es que los contenedores vayan yendo de China a Occidente, y la pregunta es cómo se regresan estos. ¿Vacíos? Pues no corresponde. Entonces, que generar el interés, y por eso China tiene interés de que si esto funciona bien, Europa ahí te van rápido y pues va de nuevo, para que regresen medianamente llenos, no regresen llenos. Pero tienen que regresar los contenedores para poder llevar los productos. Pues muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Las sanciones impuestas a Rusia e Irán han obligado a muchos actores a buscar alternativas en cuanto a rutas comerciales y de energías, lo que también nos comentaba. ¿Cree que esto ha presentado una oportunidad geopolítica para los países del Cáucaso y Asia Central, en el contexto en el que puedan aumentar su relevancia en el sistema y con la comunidad internacional? Mencionas tú, ahorita hablábamos un poco de logística y de comercio a través del corredor, esencialmente férreo. Pero en respuesta a tu sí, ha aumentado la relevancia geopolítica. Un ejemplo es, el mundo occidental mostró gran interés en el mar Caspio, en sus hidrocarburos, el petróleo y el gas después. Esto de por sí está importante. De hecho, al mar Caspio se le llegó a considerar el nuevo Golfo Pérsico, de cuánto petróleo tenía la región. Entonces, energético, petróleo. Segundo, el gas. El gas muestra una evolución igualmente de infraestructura, conectando el Caspio con Europa. Y lo interesante es que, una vez que el petróleo logra salir del Caspio para llegar a los océanos, a través de Georgia y Turquía, hacia el puerto de Ceyhan en el Mediterráneo, Azerbaiyán llegó al mercado mundial. Y mira que Azerbaiyán es un país sin litoral, landlocked, sin país, sin litoral. Pero eso abrió bien la puerta para entonces buscar el gas. El gas en términos energéticos es una competencia económica muy diferente de petróleo. El petróleo es un líquido. Entonces lo puedes tener y lo transportas a donde quieras. El gas, por naturaleza, es volátil. Y esto implica que para poder explotar un litro de gas, necesitas tener ya el comprador de ese litro. ¿Por qué? Porque tu capacidad de almacenamiento es limitada. Porque como esa presión cuesta mucho. Entonces, en gas son contratos a 25 o 30 años. ¿Y por qué? Porque las empresas constructoras en apenas 15, 17 años, normalmente 20, es cuando empiezan a recuperar su inversión. Imagínate la cantidad de compromiso que requiere para que inviertes y solo mínimo 15, probablemente 20 años para recuperar eso, y ya después obtienes la ganancia. Esto implica una coordinación política entre gobiernos donde transita estos gasoductos, de mercado, de tener certeza. Manifiesta un gran esfuerzo, como quise mostrar allá, entre infraestructura, política, sobrevivir elecciones, sobrevivir eras políticas, cuando feneció la Unión Soviética, un mundo, y sin embargo los proyectos tienen que continuar. Entonces, muestra un gran juego político energético bestial. Más contemporáneo, en el caso de Azerbaiyán está recuperando zonas energéticas a través del agua, y con ello estaban terminando ahora de tender un cable submarino para transportar energía eléctrica desde Azerbaiyán hasta Rumanía, para de ahí irse hacia Europa. Entonces, todo esto muestra un esquema geopolítico importante. Se rompió el monopolio ruso de hidrocarburos en el Caspio, se rompió el monopolio del gas
igualmente ruso, y ahora pues está afectando cuestiones energéticas eléctricas. Y con renovables que están creciendo en el Mar Caspio debido a que hay mucho viento, entonces es un gran panorama muy distinto. Sí, realmente 15 años pues es bastante y es muchísimo tiempo, como comentamos, y como internacionalistas constantemente nos enfrentamos a un mundo que cambia, ¿no? Entonces no sabemos si en 10 años vamos a vivir otra pandemia y la manera en la que la vamos a afrontar, ¿no? Entonces sí es un riesgo bastante grande que tomar. Con certeza enfrentaremos otra pandemia. Es solo la forma en cómo la humanidad podrá seguir sobreviviendo. Claro. Bueno, y vamos con la última pregunta. Profesor, a partir de estos desarrollos de infraestructura que nos ha comentado, qué tan factible es que la región de Eurasia, tradicionalmente pues la hemos visto como ignorada, se convierta en un centro geopolítico a nivel global? ¿Y qué desafíos podrían enfrentar para consolidar esta visibilidad a largo plazo? Pues yo te diría, tan solo mi presencia aquí y tu pregunta muestra que ya tiene mayor relevancia geopolítica. Esa ha sido a través de infraestructura, porque hay que construir para llevar el petróleo, para llevar el gas, para llevar el comercio, para llevar la energía. Y esto lo que ha hecho es que el mundo le presta más atención a esta región. Y por esa región define Eurasia, no como pude ver en ocasiones aquí que hablan de Eurasia como todo el continente euroasiático, ¿Sí? es Eurasia, pero no. Yo me refiero a Eurasia como el Cáucaso, el Caspio y Asia Central. De por sí ya empieza a ser complicado porque Asia Central es un mundo y el Cáucaso otro. Claro. Pero en esa región, un poco en el centro, entre Asia Oriental, ya entre Europa, abajo de Rusia, arriba de Irán, es como este círculo que tiene una dinámica propia. Y la mejor evidencia es que me estás preguntando sobre esta región. Sin duda, ya es de interés. Pero lo que necesitamos nosotros, y le pido Espacio Global igualmente, y a todos los que nos logran escuchar esto, es prestar atención a algo que yo le he llamado un hoyo negro. Ese hoyo negro afecta porque es un eje que crece día con día entre China y Europa, rodeado por Rusia e Irán. Turquía al costado, India aquí cerca. Es un juego importante, es una zona muy geopolítica de gran relevancia. Así es que tu pregunta confirma la respuesta. Pues le agradecemos muchísimo, profesor, de verdad su espacio. Sus preguntas son bastante enriquecedoras y estoy segura que a toda nuestra comunidad de Espacio Global le servirá demasiado. Cuente con que vamos a poner también más énfasis en el estudio sobre Asia, porque claro que es importante. Sobre el estudio de Eurasia. De Eurasia. Asia, bien, claro Eurasia y pues son las regiones. Las regiones cercanas ahí, porque realmente pues son el futuro, ¿no? Y es de lo que hemos hablado y estando hablando constantemente. Y también pues se comentaba el día de ayer que hay muy pocos paneles enfocados en este tema, ¿no? Entonces sí hay que darle más importancia y bueno, también es un compromiso de parte de los estudiantes de Relaciones Internacionales hacer esto. Pero nuevamente le agradecemos su tiempo, su espacio y sus conocimientos por compartir un poquito de su tiempo. Sabemos que su agenda pues es muy saturada, movida, y es un honor para nosotros tenerlo en Espacio Global. Ray, muchas gracias, ha sido un placer platicar y conocerte, tener la oportunidad de platicar con Espacio Global, un nuevo colectivo que habla del mundo. Profesor, ¿nos podría compartir sus redes sociales o algún contacto? Claro que sí, con mucho gusto. Primero, como saben ustedes, yo trabajo en Ada University allá en Bakú, Azerbaiyán. Entonces, le agradezco igualmente y a través del correo institucional, rlavardini@ada.edu.az. De todos modos, el correo privado igual funciona, rodrigo.lavardini@life.com.mx. Y tengo también una cuenta de Instagram donde puedes ver fotos de Azerbaiyán. Te va a encantar. A ti y a ustedes les van a gustar las fotos, estoy seguro de eso. También muestro unas de México y otros. Ya estoy retomándolo para poder seguir mostrando esto. Pero se ve, ¿y cómo es el mundo por allá? ¿Cómo es la comida y otras cosas? Entonces, a través de las fotos espero que pueda esto contribuir. Así es que muchas gracias. Y pues no dejen ver, pueden ver también otras alternativas de universidad, como puede ser Ada University. Entran ahí, buscan Ada University y ada.edu.az, donde incluso tienen becas para alumnos. Hay que saber inglés. Claro. Pero si el estudiante cubre el viaje, puede tener acceso a
universidad, pago dentro del total de la colegiatura. Tiene una manutención mensual y tiene gastos médicos cubiertos, todo. Es decir, tú pagas tu vuelo de ida y de regreso y tienes acceso a licenciatura o maestrías. Todo depende de qué quiera uno estudiar. Y, eso sí, debe ser en inglés. La comunidad habla azerbaiyano allá en Azerbaiyán, o como lengua franca puede ser el ruso, pero con que hablen en inglés, pueden estudiar teniendo casa, teniendo todo eso. Es que enhorabuena. Aba University. Y mi nombre, Rodrigo Labardini. Muchas gracias. No, pues es una excelente oportunidad, estoy segura que será, y es una muy buena convocatoria. Gracias, perdón. Y en el Instagram, se me olvidó decir, Instagram, Rodrigo Labardini, una sola palabra, el símbolo, el loguito, ahí me encuentro. Súper, pues muchísimas gracias, de verdad, profesor. Estoy segura que ver sus fotos de este cambio de cultura pues será excelente y muy enriquecedor para todos nosotros y para toda la comunidad de Espacio Global. Con esto terminamos la entrevista, vamos a poner abajo las redes sociales para que lo puedan seguir. Y si gustan, hasta les puedo mostrar unas fotos ahorita para que se emocionen de esto, ¿verdad? Estaría increíble.